Bienvenido. En las últimas dos porciones hemos aprendido que Dios habla y cuando Dios habla suceden cosas. Nuestra realidad y circunstancias cambian. Es obvio que para poder oír lo que Dios o alguien está diciendo, debemos poner atención. En un mundo lleno de mucho ruido y muchas distracciones, puede ser difícil escuchar a Dios. Sí. No hay duda de que podemos escuchar a Dios, pero tal vez necesitamos ser intencionales en el desarrollo de nuestra capacidad de escuchar. Así es. Primero debemos estar a la expectativa de que Dios puede y habla de muchas maneras. Cada noche Susan y yo nos vamos a dormir con la expectativa de que Dios hablará. Y de hecho decimos, Señor, háblanos mientras dormimos. Le pedimos que derrame sabiduría y lo que quiere decirnos. Y cuando despertamos, a menudo compartimos entre nosotros nuestros sueños y lo que sentimos que Dios está diciendo. David dijo en Salmos 5:3 que por la mañana cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta. Isaías 54 dice, el Señor Dios me enseñó lo que tengo que decir. Cada mañana Él me despierta, afina mi oído para escuchar, como los que estudian. El Señor Dios ha abierto mi oído y yo no fui rebelde, no me eché para atrás. Buena traducción. Debemos estar expectantes y atentos y apartar tiempo para eliminar el ruido y estar quietos. Salmo 46:10 dice, estar quietos y reconocer que yo soy Dios. Incluso en el ruido y la estática de nuestros días podemos sintonizar a la voz de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Así es. Al igual que cuando encendemos la tele, sintonizamos una estación de radio o Wi-Fi, la voz de Dios está disponible para nosotros cada vez que nos sintonizamos. A pesar de que la voz de Dios está en todas partes, a veces podemos recibir una mejor recepción en algunos lugares más que en otros. Igual que lo del teléfono. Así como buscamos un lugar donde podemos tener buena señal o recepción en nuestro teléfono, podemos pedirle a Dios que nos muestre un buen lugar para reunirnos con Él. Una de las principales maneras en que Dios habla es a través de su palabra escrita o la Biblia. Pero es posible leer la Biblia sin nunca tener una experiencia con la palabra viviente Jesús. Sí, cuando lea la Biblia, escuche bien, asegúrese de hacerlo con la intención de escuchar lo que Dios le está diciendo. Yo tengo un método que adapté del método guía que Wayne Cordero comparte en su libro Mentores según el corazón de Dios. Y cuando me siento a leer la Biblia, utilizo el acrónimo sí. LAVA. Escucho y busco la porción de la lectura, que la L es para lectura, que Dios me muestra. Luego medito para analizar. La A es para analizar. A es para analizar la palabra y el contexto del pasaje. Entonces le pregunto a Dios, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Y de allí escribo cómo puedo aplicarlo a mi diario vivir. La B es vivir. L lectura, A analizar, vivir. Y finalmente escribo una breve oración en la sección Amén, pidiéndole a Dios que me ayude a obedecer y aplicar la palabra que me había mostrado. Y luego pongo la fecha en la parte superior de la página y un título que resume el tema de lo que Él me habló. Y lo escribo en una tabla de contenidos con el número de página. Tengo una tabla de contenidos al primer de mi diario o el archivo en la computadora donde pongo el título y el número de página para que en un futuro si quieres buscar algo en el futuro vas a la tabla de ¿qué fue que Dios me dijo? Y puedo regresar y ver lo que me había dicho. Antes lo hacía en un diario escrito a mano, pero ahora lo hago en la computadora. Eso es genial.
Usted puede encontrar más sobre este método en los recursos gratis de nuestro sitio web, pero ¿sabía Susan que la Biblia no es la única manera en la que Dios habla? Es verdad, pero la Biblia es una gran manera de comprobar lo que escuchamos. Por los otros medios. Si lo que escuchamos, creemos que escuchamos de Dios, no se alinea con la Biblia, puede que no sea Dios hablándonos. Así es. Y si contradice la Biblia, definitivamente no es de Dios. Por ejemplo, si alguien dice que Dios le dijo que se casara con otra persona, cuando ya está casado con alguien, ¿verdad? Totalmente fuera de línea. Algunas personas piensan que Dios solo habla a través del pastor, ministro o sacerdote. Pero vemos que Dios habló con Noé, habló dándole detalles de cómo construir el arca. Dios habló directamente a Abraham y a Moisés en muchas ocasiones, incluso antes de que existiera la Biblia y hubieran ministros o sacerdotes. Si no fue la Biblia que los habló, sino la voz de Dios, porque no tenían Biblia. No tenían Biblia. Romanos 10:8 dice, cerca de ti está la palabra, la expresión viviente en tu boca y en tu corazón. Luis, ¿por qué no hablamos de algunas de las muchas maneras en que Dios habla? Bueno, ¿qué tal en sueños o por medio de los sueños? Cuando estamos durmiendo, nuestras mentes no están tan ocupadas y nuestro cuerpo y alma no están tan influenciadas por el mundo. Salmos 16:7 en la Passion Translation says, la forma en que me aconsejas y me corrijas me hace alabarte más, porque tus susurros en la noche me dan sabiduría, mostrándome qué hacer a continuación. Para el próximo día. Muy bien. Dios también habla a través de visiones. Las visiones son muy parecidas a los sueños, pero ocurren mientras estamos despiertos. Dios a veces habla a través de una visión donde la persona verá una escena o una palabra. Es importante tener en cuenta que los sueños y las visiones son a menudo simbólicos en lugar de literales y nos llevan a una conversación con Dios sobre lo que realmente Él está diciendo a través de los símbolos en nuestros sueños y visiones. Y yo principalmente escucho a Dios a través de impresiones. Yo siento lo que está diciendo o haciendo como si estuviera allí, pero no veo ni oigo nada. Solo siento lo que está pasando y lo que Él está diciendo. Dios puede hablarnos a través de otras personas que comparten con nosotros lo que Dios les ha dicho. Siempre asegúrese de comprobar con la Biblia y otros creyentes maduros la palabra que otros le dan. Las personas que realmente escuchan a Dios probablemente no dicen Dios dijo o Dios me dijo, sino tal vez dirán algo como siento que Dios me dijo o siento que Dios me está diciendo con humildad. Es sabio dejar un margen para error, para la interpretación y para probarlo con la Biblia. Dios también habla a través de pastores y maestros. Incluso ahora y a lo largo de esta jornada, Dios está y estará hablando a usted. Así es. Es por eso que tenemos activaciones y preguntas para Dios en cada clase, porque hacer esta jornada no tendría ningún valor si esta jornada no facilita una comunicación y relación íntima entre usted y Dios. Amén, sí. Dios también nos habla a través de la oración y la adoración. Cuando entramos en su presencia, la verdad que nos habla transforma nuestra vida a medida que su paz, su amor, su gozo y vida se convierten en una realidad o expresión viviente. Y últimamente Dios me ha estado hablando mucho a través de canciones seculares o no cristianos. Escucho música cuando voy a caminar y a veces puede aparecer una canción que envía un mensaje directamente del corazón de Dios al mío. Todos podemos oír de todas estas maneras y muchas más, pero es posible tener una o dos maneras principales en que escuchamos. Podemos estar abiertos y conscientes de su expresión viviente en cualquier momento y o lugar.
es importante entender que no todas las voces que escuchamos son de Dios. Hay al menos 3 voces que demandan su atención y lealtad. La voz con que usted se pone de acuerdo con su voluntad tendrá poder en tu vida. Correcto. En el jardín vemos 3 voces influyendo a Eva en su decisión de comer del árbol. La voz número 1, Dios. La otra voz, el diablo, y la propia voz de Eva, ¿verdad? Es importante aprender a discernir quién le está hablando. La voz de Dios traerá la paz en lugar de ansiedad, convicción en lugar de condenación, gozo y fuerza en lugar de pesadez, esperanza en lugar de desesperación, fe en lugar de duda y el amor en vez de temor. Así es. Por otro lado, el diablo, que es el padre de mentiras, solo le dirá mentiras y tratará de persuadirle a que se ponga de acuerdo con él, con sus pensamientos de temor, duda, ansiedad, odio. Y luego está nuestra propia voz, que solo quiere saciar sus deseos. Y esto puede crear un obstáculo para escuchar a Dios. Porque cuando queremos lo que deseamos, más que querer oír la voz de Dios, puede impedirnos de escuchar a Dios. Yo creo que necesita repetir eso. Ok. Cuando queremos lo que deseamos, más que queremos oír la voz de Dios, puede impedirnos escuchar a Dios. Explicamos. Quiere decir que si estamos más centrados en lo que queremos de Dios, más de oír lo que Él está diciendo, será un obstáculo para oír su voz. Sí. Tal vez no reconozcamos que hay un obstáculo o un ídolo que nos impide escuchar a Dios, porque aquel que adoramos o deseamos más que a Dios es un ídolo. Todo aquello que adoramos y deseamos más que Dios es un ídolo. Al igual que Eva, racionalizamos y razonamos con nuestra mente para conseguir la respuesta que deseamos. E incluso nos convencemos de que fue Dios quien dijo. Pero realmente hemos puesto nuestros deseos entre nosotros y Dios, creando así un obstáculo para escucharlo. Sí, así que si estamos aquí y Dios está allá y lo que queremos está entre nosotros y Dios. Eso es un obstáculo. Sí. Y si nuestro deseo de esa cosa o resultado es más grande que nuestro deseo de escuchar y obedecer a Dios, entonces en realidad puede distorsionar la voz de Dios y no vamos a escuchar lo que Él está diciendo o no, porque no queremos. En Ezequiel 14, el profeta de Dios le dice al pueblo que les responderá según el ídolo en su corazón. Así que tenemos que tener cuidado cuando realmente deseamos algo. Como los hijos de Israel en el desierto dijeron, queremos carne, y tenían tanta intención de tener carne en lugar de la provisión de Dios, el maná, que Dios les dio lo que querían y se enfermaron por comerlo. Susan, ¿recuerdas cuando estuve de terco en querer comprar una camioneta? Quería comprar una camioneta nueva y el Señor me mostró muchas maneras que no debía comprar esa camioneta, pero yo estaba decidido a comprarla. Sí, no estaba dentro de nuestro presupuesto en ese momento y yo estaba orando que Dios te hablara claramente si debíamos o no comprarlo. Y Dios me mostró un letrero. Sí, literalmente un letrero. Sí, en esa época vi una camioneta en la carretera exactamente como la que yo estaba planeando comprar. Y esta camioneta iba por la autopista con tablas de plywood en ambos lados, con letras grandotas que decían, no compres este tipo de camionetas, listando todas las razones para no comprarlas. Y la camioneta estaba nueva. Estaba nuevecita, bonita. Sí, no tenía razón para decir, esto está malo con este vehículo. Pero Dios te habló. Dios me estaba hablando. Me encanta escuchar ese tipo de historias de cuando Dios habla. Y tenemos muchas de ellas.
También usted lo hará cuando comience a notar sus conversaciones con Dios y lo verá hablando de maneras grandes y pequeñas. Yo quiero compartir con ustedes acerca de un momento en el que realmente necesitaba escuchar la voz de Dios. Mi futuro dependía de ello. Yo tenía 30 años y nunca me había casado cuando conocí a Luis en un estudio bíblico en la iglesia de un amigo en Dallas. Y yo estaba viviendo en una casa de refugio al lado de la iglesia en la cual Susan llegó al estudio bíblico. Sí, y de hecho nos casamos a los 3 meses de conocernos. Estoy seguro que todos o algunos de los amigos de Susan y familiares estaban bien preocupados de que estuviera cometiendo un gran error, casándote conmigo. Imagínense ustedes un tipo ilegal aquí en los Estados Unidos, sin hogar, y que hablaba muy poquito inglés. Yo también estaba un poco preocupada. Y recuerdo que en un viaje de 8 horas de Dallas a Missouri para Navidad, apagué la radio y tuve una conversación con Dios. Para cuando llegué, sentí que Dios me había conformado a dar un paso de fe. Recuerdo claramente que me dijo el ejemplo de invertir mi vida en una relación. Era como invertir... Así es como Él te habló, te dijo... Invertir tu vida. Era como invertir en el mercado de valores. Se necesita hacer una decisión sabia pero siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo. Y Dios me mostró que Luis era una buena inversión y tuvo razón. Gracias, Señor. En ese momento necesitabas escuchar a Dios específicamente para tu situación, ¿verdad? Y Susan, no había escritura que te dijera o que te mostrara cásate con Luis. No. Necesitaba la palabra viva y eficaz, la expresión viviente de Dios para mi situación actual. Ya hace más de 23 años y ha sido una gran bendición haber escuchado a Dios, aunque en ese momento no sabía mucho de hablar con Dios y no estaba muy consciente de que estábamos hablando y Él me estaba confirmando, pero así fue. Jesús dijo que sus ovejas escuchan su voz. Si usted ha recibido una nueva vida en Cristo, puede escucharlo. Ahora vamos a repasar algunas de las claves para escuchar a Dios. Primero, creer que Dios habla y estar expectante a su voz. Estar quieto o aquíétense para afinar sus oídos espirituales al Espíritu de Dios. Ir a un lugar donde se puede obtener una buena recepción. Una buena conexión. Eliminar distracciones. Si necesita tener un papel y lápiz para escribir responsabilidades que vienen a su mente cuando está tratando de conectarse con Dios para poder hacer esas responsabilidades más tarde. Asegúrese de aquietarse en silencio, guardar silencio. Anote lo que siente que Dios está diciendo y no se preocupe por evaluar en este momento si es Él o no. Simplemente escribe los pensamientos espontáneos que vienen para evaluarlos y confirmar más tarde. Este es muy importante. No sirve de nada escuchar si no se obedece, ¿verdad? Obedezca lo que Él dijo. Criando niños en el camino de Dios enseña sobre la verdadera obediencia, que es inmediatamente, completamente y con un corazón contento. Sí, y si hace lo que Dios dice, pero tarda en hacerlo o lo hace con una mala actitud, eso no es obediencia verdadera. Y también, si no hacemos lo que Dios dice, tal vez no nos va a hablar más hasta que hacemos lo que Él ha dicho. Hasta que hagamos lo que Él nos dijo que hiciéramos. El punto final de esta clase es que usted puede escuchar a Dios. Pero esto requiere un proceso de entrenar sus sentidos espirituales. Sea paciente, no se rinda y se sorprenderá de cómo Dios habla y lo que dice. Sí. Asegúrese de echar un vistazo a la sección Subir más alto, donde tenemos más recursos sobre cómo Dios habla y cómo puedes aprender a escucharlo, incluyendo una serie de 8 clases llamado Cuando Dios habla. Y nos vemos en el próximo paso.